Hola, hola, amantes de las series turcas. QU Copyright alegró a tenerlos una vez en nuestro canal. Yo soy, y hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasiu superíndice 3n, drama y sobre todo, mucho corazu superíndice 3n. Preparaos para un viaje emocionante porque vamos a desentrar más menos un secreto que seguramente os va a encantar, un secreto que involucra a dos de los rostros queridos de la televisión superíndice 3n turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de ese apoyo incondicional que se profesan estos dos talentos, no solo en su vida personal, sino también copyright N y sobre todo, CU superíndice 3 ese apoyo se manifiesta, se refleja, en sus proyectos profesionales, en las series que protagonizan y que tanto nos hacen suspirar. ¿Estáis listos para descubrir los secretos de de este reencuentro que tanto esperamos? Un reencuentro que, aunque no sea un romance confirmada por ahora, resuena en los corazones de miles de fans que anhelan verlos juntos en la pantalla, y tal vez, fuera de ella. Pero antes de empezar, quiero pediros un favorcito Tido. Si os gusta el contenido que hacemos en este canal, si os apasionan las series turcas tanto como a nosotros, no olvidéis copyright y darle al botu superíndice 3n de suscribirse y activar la campanita. Asu no os perderu copyright is ninguno de nuestros vídeos, estaru copyright y saldúa con todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas y además nos ayudaru copyright is a seguir creciendo y trayu copyright dos el mejor contenido. Asu que ya sabu copyright is, suscribíos y preparaos para disfrutar. Ahora vamos al grano. La química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin es innegable, lo vimos en Senu con diéresis al Capm, y lo seguimos sintiendo a pesar de que su relación superíndice 3 en llegó superíndice 3 a su fin. Pero ese ayu de su romance hay un respeto y una admiración superíndice 3 en mutua que trasciende lo personal y se plasma en su trabajo. Y es precisamente esa conexión superíndice 3n, ese apoyo incondicional, lo que vamos a explorar a trabu copyright de algunas de sus series exitosas. No solo vamos a analizar CU superíndice 3 se manifiesta ese apoyo, sino también copyright en el impacto que tiene en la calidad de sus interpretaciones y en el con diéresis copyright sito de las producciones. Vamos a adentrarnos en anu copyright dotas, entrevistas y detalles que nos ayudarán a comprender la profundidad de su vínculo profesional y personal. Empecemos obviamente con la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, la serie que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n a todos, Senu con diéresis al Capm. Esta comedia romántica, que en Spau más menos ol conocemos como Llamas a mi puerta, o Me robaste el corazu superíndice 3n, nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erupar Rafael, una joven florista con su más menos os de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, el exitoso y fru arquitecto, interpretado por Kerem Bürsin. Senu con diéresis al Capm, no fue solo una serie, fue un fenu superíndice 3 meno global. Su con diéresis copyright sito trascendió superíndice 3 fronteras y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Desde Europa hasta Amu Copyright Rica Latina, la historia de Eda y Serkan cautivu superíndice 3 a millones de espectadores que se enamoraron de su química, su humor y su pasiu superíndice 3n. La premisa es sencilla pero efectiva. Eda, por una serie de circunstancias desafortunadas que involucran becas perdidas y promesas incumplidas, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan. Lo que empieza como un simple acuerdo comercial, un contrato fru y calculador, obviamente termina convirtió copyright en una historia de amor apasionada, llena de altibajos, de momentos dulces y amargos, pero con una química innegable entre los protagonistas. La evolución superíndice 3n de su relación superíndice 3n, desde la desconfianza y el resentimiento iniciales hasta el amor profundo y la entrega total, fue lo que enganchó superíndice 3 a la audiencia. Lo que hace especial a Senu con diéresis al Capm y la conecta con el tema de este vídeo, es precisamente la colaboración superíndice 3n y el apoyo que se brindaron Hande y Kerem durante el rodaje. Ambos han reconocido en múltiples entrevistas que se animaban mutuamente a tomar riesgos, a explorar nuevas facetas de sus personajes y a dar lo mejor de su en cada escena. Se cru superíndice 3 una atmu superíndice 3 esfera de confianza y respeto que se tradujo en una interpretación superíndice 3n natural y creíble, que traspasó superíndice 3 la pantalla y nos enamoró superíndice 3 a todos. No solo se animaban a nivel actoral, sino también copyright en la construcción superíndice 3n de los personajes.
Intercambiaban ideas, sugerencias y críticas constructivas que enriquecieron sus interpretaciones y las hicieron a UNMU de ese autocopyrighticas. Esa colaboración superíndice 3N constante se tradujo en una química en pantalla que era difícil de ignorar. Un dato interesante sobre esta serie es que durante la pandemia, el equipo de producción superíndice 3N implementó superíndice 3 estrictos protocolos de seguridad para proteger a todos los involucrados. Ande y Kerem, además de cumplir con las medidas sanitarias, se encargaron de mantener un ambiente positivo y de apoyo en el set, animando a sus compaumas menoseros y creando un sentido de comunidad. Esto demuestra que su apoyo incondicional no se limitaba a su relación superíndice 3N personal, sino que se extendió a todo el equipo de trabajo. En un momento tan difícil y lleno de incertidumbre, Ande y Kerem demostraron su profesionalismo y su compromiso con el bienestar de todos. Su actitud positiva y su liderazgo fueron fundamentales para mantener la moral alta y asegurar que la producción superíndice 3N pudiera continuar de manera segura y eficiente. Pero no todo es senú con diéresis al cap. Ande y Kerem han demostrado su talento en otros proyectos, donde también Copyright N podemos apreciar ese espíritu de colaboración superíndice 3N y apoyo mutuo, aunque no es tu Copyright N directamente actuando juntos. Su trayectoria profesional es diversa y llena de desafíos. Han explorado diferentes copyright-neros y personajes, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Su ambición superíndice 3N y su deseo de crecer como actores los han llevado a asumir proyectos arriesgados y a salir de su zona de confort. Ahora, vamos a hablar de un proyecto que nos muestra la versatilidad de Ande Eru Rafael Azize. Esta serie, perteneciente al copyright nero del drama romántico con toques de acción superíndice 3N, nos presenta a Azize, una enfermera interpretada por Ande, que busca vengar la muerte de su familia. En su camino se cruza con Kartal, un joven perteneciente a la familia mafiosa responsable de su desgracia. Azize representa superíndice 3 un desafío para Ande, ya que le exige superíndice 3 un registro actoral diferente al que estaba acostumbrada. Tuvo que interpretar a un personaje fuerte, decidido y atormentado por el dolor, lo que requirió superíndice 3 una gran preparación superíndice 3N y una entrega total. Azize es diferente a senú con diéresis al cap. Es una serie muy oscura, muy intensa, donde Ande tiene la oportunidad de mostrar un registro actoral diferente, explorando emociones muy complejas y desafiantes. Y aunque Kerem no forma parte del elenco, se sabe que la apoyó superíndice 3 incondicionalmente durante el rodaje de esta serie. La animu superíndice 3 a tomar riesgos, a confiar en su instinto y a entregarse por completo a su personaje. No solo la apoyo superíndice 3 emocionalmente, sino que también Copyright N le brindu superíndice 3 consejos y sugerencias basadas en su propia experiencia como actor. Compartieron largas conversaciones sobre el personaje de Azize, analizando sus motivaciones, sus fortalezas y sus debilidades. Y este apoyo, esta confianza que Kerem deposita superíndice 3 en Ande, se nota en su interpretación superíndice 3N. Vemos una Ande muy madura, muy segura de sí misma, capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una sutileza y una intensidad sorprendentes. Su capacidad para conectar con el público y transmitir la angustia y la determinación superíndice 3N de Azize fue elogiada por la crítica. Demostró superíndice 3 que es una actriz versátil y talentosa, capaz de asumir cualquier desafío. Un detalle curioso sobre Azize es que a pesar de la gran actuación superíndice 3N de Ande y de la interesante trama, la serie no tuvo el con diéresis copyright sito esperado en Turquía y fue cancelada después copyright S de pocos capítulos. Sin embargo, esto no impidió superíndice 3 que Ande recibiera el reconocimiento de la crítica por su trabajo y demostrara su talento como actriz. La cancelación superíndice 3N de la serie fue una decepción superíndice 3N, pero Ande no se dejó superíndice 3 vencer. Continuó superíndice 3 trabajando duro y buscando nuevas oportunidades para demostrar su talento. Ahora, vamos a hablar de un proyecto donde podemos ver a Kerem Bürsin en un rol completamente diferente, Bueir Arkandangelecek. Esta serie, perteneciente al copyright nero del drama y la acción superíndice 3N, nos presenta a Ali, un joven copyright fano que trabaja como boxeador y que regresa a Estambul para enfrentarse a su pasado. Bueir Arkandangelecek le permitió superíndice 3 a Kerem explorar su lado muy de ese atlu copyright tico y demostrar su compromiso con su trabajo. Se sometió superíndice 3 a un intenso entrenamiento físico para poder interpretar a un boxeador creíble y convincente.
En esta serie, Kerem interpreta a un personaje atormentado con un pasado difícil y un futuro incierto. Es un rol que le exige una gran entrega física y emocional, y Kerem lo borda. Vemos a un Kerem maduro, introspectivo, capaz de transmitir el dolor y la angustia de su personaje con una gran intensidad. Su interpretación superíndice 3N fue elogiada por la crítica, que destacó superíndice 3 su capacidad para conectar con el público y transmitir las emociones complejas de Ali. Aunque Ande no participó superíndice 3 en esta serie, se sabe que apoyó superíndice 3 a Kerem durante todo el proceso. Lo animó superíndice 3 a prepararse físicamente para el papel, lo acompañó más menos su condiéresis superíndice 3 a los entrenamientos de boxeo, y lo apoyó superíndice 3 emocionalmente durante los momentos difíciles. Este apoyo, esta comprensión superíndice 3N que Ande le brindó superíndice 3 a Kerem, fue fundamental para que condiéresis copyright le pudiera dar lo mejor de su en esta serie. Ande entendo a la presión superíndice 3N y el esfuerzo que Kerem estaba poniendo en este proyecto, y lo apoyo superíndice 3 incondicionalmente en cada paso del camino. Un dato curioso sobre Bueir Arkandangelecek es que Kerem se preparó superíndice 3 intensamente para el papel de boxeador, entrenando durante meses con un entrenador profesional. Aprendió superíndice 3 las tu copyright técnicas de boxeo, mejoró superíndice 3 su condicio superíndice 3 en física y ganó superíndice 3 masa muscular. Este esfuerzo se nota en la serie, donde vemos a un Kerem creíble y convincente como boxeador. Su dedicación superíndice 3N y su compromiso con su trabajo son admirables. Otro ejemplo de este apoyo mutuo lo encontramos en Guneaji Beklerken, una serie que catapultó superíndice 3 a la fama a Kerem Bürsin. Aunque Ande no participó superíndice 3 en esta producción superíndice 3N, es sabido que lo apoyó superíndice 3 desde el inicio de su carrera, creyendo en su talento y animándolo a perseguir sus sueños más menos os. Guneaji Beklerken marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la carrera de Kerem, convirtió copyright dolo en uno de los actores populares de Turquía. Guneaji Beklerken es una serie juvenil que mezcla drama, romance y misterio. Kerem interpreta a Kerem Sayer, un chico problemático que se enamora de Zeynep, una joven que llega a su colegio. La serie fue un condiéresis copyright sito rotundo en Turquía y lanzó superíndice 3 a Kerem al estrellato. Su interpretación superíndice 3N de Kerem Sayer cautivó superíndice 3 a la audiencia y lo convirtió superíndice 3 en un ídolo juvenil. Lo que conecta esta serie con nuestro tema principal es el apoyo incondicional que Ande le brindó superíndice 3 a Kerem en sus inicios. Ella creyó superíndice 3 en su talento desde el principio y lo animó superíndice 3 a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Este apoyo fue fundamental para que Kerem pudiera alcanzar el condiéresis copyright sito y convertirse en uno de los actores queridos de Turquía. Ande fue una de las primeras personas en reconocer el potencial de Kerem, y lo animó superíndice 3 a perseguir su sueño más menos o de convertirse en actor. Un dato curioso sobre Guneaji Beklerken es que Kerem Bürsin tuvo que más menos irse el pelo de negro para interpretar a su personaje. Su color de pelo natural es rubio, pero los productores querían que tuviera un aspecto de ese oscuro y misterioso. Este pequeño más menos o detalle demuestra la dedicación superíndice 3N de Kerem a su trabajo y su disposición superíndice 3N a hacer lo que sea necesario para dar vida a sus personajes. Ahora alejándonos un poco del enfoque directo Ande Kerem, pero manteniendo el espíritu de apoyo y colaboración superíndice 3N en las series turcas. Quiero mencionar brevemente una producción superíndice 3N que destaca por su fuerte elenco femenino y por la forma en que las actrices se apoyan mutuamente dentro y fuera de la pantalla. Can es un ejemplo de CEU superíndice 3 las mujeres pueden unirse y apoyarse mutuamente para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Esta serie dramática cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por sacar adelante a sus 2 hijos. Es una serie conmovedora, llena de momentos difíciles, pero también copyright N de esperanza y superación superíndice 3N. Lo que hace especial a Can es la forma en que las actrices del elenco se apoyan mutuamente. Se creó superíndice 3 un ambiente de sororidad y amistad que se refleja en la pantalla y que ha conectado con el público de una manera muy especial. La serie aborda temas importantes como la violencia de copyright Nero, la pobreza y la discriminación superíndice 3N, y lo hace de una manera sensible y realista.
Aunque Can no tiene ninguna relación superíndice 3n directa con Ande o Kerem, sirve como un ejemplo de CU superíndice 3 mo. El apoyo y la colaboración superíndice 3n pueden ser fundamentales para el ucondiéresis copyright sito de una serie turca. El ucondiéresis copyright sito de Can demuestra el poder de las historias contadas desde una perspectiva femenina y la importancia de visibilizar los problemas que enfrentan las mujeres en la sociedad. Hemos recorrido un camino lleno de pasión superíndice 3n, drama y sobre todo, mucho corazu superíndice 3n. Hemos explorado CU superíndice 3 mo. El apoyo incondicional entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, así como el espíritu de colaboración superíndice 3n en otras series turcas, se refleja en sus proyectos profesionales y nos enamora a UNMU. Este análisis nos ha permitido comprender la importancia del apoyo mutuo en el mundo del entretenimiento y CU superíndice 3 mo puede influir en el ucondiéresis copyright sito de una producción superíndice 3n. Desde la cúmica innegable de Senu ucondiéresis al Capm, pasando por la versatilidad de Ande en Nacice y la intensidad de Kerem en Bueir Arkandan Gelecek, hasta el apoyo incondicional de Ande a Kerem en sus inicios con Guneayi Beklerken. Hemos visto CU superíndice 3 mo. La colaboración superíndice 3n y el respeto mutuo pueden ser claves para el ucondiéresis copyright sito. La historia de Ande y Kerem es un ejemplo inspirador de CU superíndice 3 mo. El talento, la dedicación superíndice 3n y el apoyo mutuo pueden llevar al ucondiéresis copyright sito en el mundo del entretenimiento. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido tanto como yo. Recordad que el mundo de las series turcas es mucho más que drama y romance. Es un mundo de talento, pasión superíndice 3n y sobre todo, mucho corazu superíndice 3n. Las series turcas han logrado conquistar al público internacional gracias a sus historias apasionantes, sus personajes carismáticos y su alta calidad de producción superíndice 3n. Y ahora me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿CU de estas series es vuestra favorita? ¿Creéis que el apoyo entre los actores se nota en la pantalla? Dejad vuestros comentarios aquí abajo que me encanta leerlos y saber qué copyright pensáis. Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Antes de despedirme quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudáis a seguir creciendo y trayu copyright 2 el mejor contenido. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos interesantes y entretenidos sobre el mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Os mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.